Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Mi nombre es Alejandro Sebastián y hoy seguimos. Esta es la parte final de mis anécdotas sobre mis brotes psicóticos que me han dado en la vida. Solo he tenido 4 y hoy concluimos. Como dije, es un tema serio, o sea, no quiero que se confunda cómo platico las cosas a verdaderamente lo que se siente o cómo se provoca. No es minimizar eso, sino al contrario, es poder hablar de eso. A mí me sirve. Ya lo dije anteriormente, los estoy grabando porque se me están olvidando y quiero recordarlos, y también me parecen buenas historias para si en un futuro decido escribir algo al respecto. Y bueno, te voy a ser muy sincero, y es que ahorita estoy grabando el cuarto, pero apenas ayer grabé el primero. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Es porque te voy a dejar el minuto en el que ya empiezo a hablar del brote psicótico, por si te quieres pasar directamente como en los videos anteriores. Pero te decía, este cuarto brote psicótico yo creo que ha sido el más largo, el más extenso y el más fuerte que he vivido, y por eso lo estoy grabando ahorita, porque ahorita tengo el tiempo, es domingo, ya el ciclón o la lluvia tropical que teníamos de Ileana ya no está. Bueno, ahorita aquí en Mochis, no sé exactamente cómo está en otros estados, pero aquí en Mochis, Ahome, Sinaloa, México, ya se quitó. Hoy salió el día y mañana es puente, eso es bueno, pero no quería dejar el cuarto para mi día de trabajo porque regresaría el martes, si es que todo lo del Culiacanazo se calma. Si no, quién sabe. Entonces quería hacerlo con tiempo, porque de verdad es el más fuerte que he sentido. No porque sea el más reciente, sino pues yo creo que sí es cierto. Algunas psicólogas que me han tratado me decían que esos brotes psicóticos, si regresaban cada vez, iba a ser como más fuerte. Hagan de cuenta que lo único que hacía era como pausar la película, y luego cuando volví a tener otro era como un poquito más extenso. Puedo corroborar que sí pasa eso. Cada nuevo brote psicótico ha sido muchísimo más fuerte, pero espero que ya no me dé otro brote psicótico. Pues resulta ser que ahorita estoy medicado, voy con un psiquiatra y todo, y no he dejado mi medicación, todo está perfecto. Entonces esperemos que ya no me vuelva a pasar. Y también lo grabo porque dentro de estos brotes psicóticos hay algo muy raro. O sea, hay cosas raras que digo, me parece importante reflexionarlas, y por eso quiero que se queden como prueba, o sea, en estos videos. O sea, pero verdaderamente de repente pasan cosas un poco extrañas. Y sin más, por eso te quise ser sincero. O sea, quizás haya cosas que en el segundo y el tercero mencione y quizás en este no menciono, pero es por eso, porque en el segundo día estoy grabando el cuarto, porque el segundo y el tercero no fueron tan extensos como el primero y el cuarto. Por eso este es el modo de grabación, ¿de acuerdo? Pero ya es cuestión tuya que unas los puntos, y lo más seguro es que encuentres las conexiones muy fácilmente, porque creo que te cuento bastante bien lo que me pasa. Y reitero una vez más, esto no es quitarle la seriedad o la importancia al tema, simplemente es algo que yo desde mi propia experiencia, o sea, quiero hacer, quiero guardar, quiero retratar, quiero documentar todo esto que me pasó, ¿de acuerdo? Entonces, muchísimas gracias por el apoyo que le has dado a estos videos. No sé exactamente si los has apoyado, porque todavía no he subido ni el primero, pero bueno, espero que sí. Y pues bienvenido, vamos a hablar del cuarto brote psicótico. Este cuarto brote psicótico va a tener mucha importancia a Adela Micha. De verdad, ya, yo sé que ya a este punto habrás escuchado que mezclo muchas divas del pop y muchas personalidades. Haz cuenta que agarro un montón de elementos y los meto en una licuadora y los junto. En este principalmente, pues Adela Micha es como parte central, y la saga, o sea, todo, y Maca Carriedo, o sea, todo es como que dentro de lo mismo, ¿sabes? Y varias influencers de TikTok, como puede ser Milly, y la verdad es que Milly y los mundos... Ay, ¿cómo se llama? Ahorita te checo. Milly y los mundos se llama en la actual cuenta de TikTok que tiene, pero quién sabe si cuando salga este video va a seguir siendo su cuenta, porque se la cierran muchísimas veces porque ya es muy confrontativa. Pero bueno, entonces ahora sí, empecemos. Y es que todo empezó un fin de semana en el cual me sentía como muy abandonado, me sentía como perturbado por la actual situación de México.
O sea, se estaba hablando mucho de las elecciones. Ah, no te he dicho la fecha. Esto fue el año pasado, 2023, más o menos por alrededor de cuando pasó todo fuertísimo. Yo creo que fue agosto. Estaba mucho el tema de quiénes se iban a lanzar para candidatos y candidatas para la presidencia. Y como les dije en el video anterior del número 1, siempre estos brotes psicóticos me pasan que incluyo como justicias sociales, o sea, peleas sociales. O sea, me agarro muchísimo de eso, como si yo formara parte de un equipo o de un clan que lucha por los derechos humanos. O sea, empecé a creer que tanto mi computadora como mi celular, en el momento en el que yo me conectaba a alguna red social, podían ver mi computadora, mi celular. Por ejemplo, si me metía a TikTok y me metía al perfil de una chica, por ejemplo, estaba pasando lo de Capa Invisible, que ella es una creadora de contenido de Harry Potter, que estuvo como denunciando lo que vivió en su relación anterior. Y yo sentía que me metía y sentía que se abría para ella, que ella me podía ver. Y también sentía que incluso los videos grabados cobraban vida. Y sentía que estaba alrededor de mí, todo el mundo me estaba viendo. Ya lo conté en el video pasado que me pasó en la carretera, cuando iba, que decía, ah, es él. Pero como esta vez no salí, yo sentía que por redes se estaba dando todo este movimiento, todo este conflicto. Empecé con esa idea de que realmente me podían ver especialmente a través de TikTok. Me pueden ver, o sea, estas chavas. Y luego también estaba viendo muchísimo el contenido de Ana Luz Salazar, la cual ha hecho denuncias sobre ¿cómo se puede decir? Bueno, no es la violencia de menores de edad, que ella sufrió por parte de un padre de la religión católica. Yo estaba haciendo muchos comentarios, yo estaba como apoyando a ambas, ¿no? Y también escuchaba muchísimo a Milly, porque Milly se me hace una persona muy preparada. Sí, de repente siento, pero es solo una opinión, Milly, no, si lo llegas a ver. O sea, siento que se dedica mucho a confrontar y la entiendo por qué lo hace, pero me gustaría que ella se centrara un poquito más en el lado positivo de las redes sociales, solo como para que mejore su vida. Pero yo creo que su vida debe estar perfecta. Ella sabe lo que está haciendo, o sea, ella sabe lo que quiere. Y también estaba viendo a Chismecito Literario, una creadora de contenido que también se dedica pues a eso, a dar chismes de la literatura. Y estaba leyendo también el libro de Lolita, de Nabokov. Ya sabrás por dónde iba mi lucha de la justicia social en esta ocasión. Y sí, iba sobre detener los y entonces el TikTok me empezó a mostrar mucho contenido de eso. En mi mente yo decía, es que claro, o sea, a medida que voy interactuando y comprendiendo, el algoritmo me va mostrando contenido que no a todo el mundo se le muestra. O sea, era como ir subiendo de nivel, y esto va a ser una constancia en este cuarto brote psicótico. Como que sentía que iba evolucionando, como cambiando mi realidad, como pues no cambiando mi realidad, sino subiendo. Hay una teoría que no, en la metafísica creo, que según vivimos en la tercera dimensión, pero hay más dimensiones y cuando cambias es como distinto, y más o menos por ahí iba el trip. O sea, de esta vez, de que realmente sentía que mientras más escuchaba y mientras más veía, iba como que escalando, como que subiendo de nivel. Y también me acuerdo que también veía a una creadora de contenido que se llama Pocahontas. Hace mucho que no me ha aparecido su perfil. Era una chava que está casada con un alemán, vive allá en Alemania, pero ella es de Perú, y estaba viendo muchísimo su contenido. Ella ella se dedica a batallas, o sea, en TikTok, pero yo sentía que ellas 5 me estaban dando mensajes de qué era lo que estaba pasando verdaderamente con el mundo, y sentía que todas estaban como unidas, como que formaban parte. Porque no sé si ya lo conté en mis brotes psicóticos anteriores, no sé si lo voy a contar, o sea, porque lo estoy grabando un brote psicótico cada día, pero, o sea, ya te había comentado en el primero, sí, lo grabé ayer, de lo de los clanes, y pensaba que había una lucha de las mujeres como si tuvieran un plan secreto
que han llevado por siglos para poder liberarse de la opresión del machismo y de los hombres. Pero también no era que solamente apoyara a las mujeres, sino que había hombres como yo que estábamos deconstruidos, que íbamos entendiendo, que íbamos comprendiendo lo que les pasaba, y había otro clan como de hombres. Millie tiene dos definiciones en ese tiempo. Me acuerdo de neurodivergentes. O sea, eso sí lo recuerdo. Pero ella tenía un nombre para referirse a los otros que no comprendían sus temas. No recuerdo ahorita la palabra cuál era. Pero por poner un ejemplo sencillo, eran los fifes. Pues esta clase de hombre que se ríen de chistes del cuerpo, de la sexualidad, o sea, eso. Y estábamos como en conflictos. Yo empecé a sentir que también pasaba lo mismo en YouTube. O sea, que el momento en el que yo abría un video, le daba acceso a mi pantalla a esa persona. Y estuvo muy raro porque ahí va, primera cosa rara, porque el algoritmo me empezó a mostrar otro tipo de comerciales. Usualmente es muy raro que me cambien los comerciales en mis aplicaciones. En el YouTube es rarísimo. Y en ese tiempo empezó a llegarme con publicidad de ¿te quieres mudar a Estados Unidos? O sea, trabaja acá en Estados Unidos. Y luego otro como de la India, así. Y luego mucho de ácido hialurónico. O sea, mucho de eso. Y yo decía, claro, es que estoy entendiendo la realidad y pues me van mostrando cosas nuevas, como lo que realmente pasaba. Pero yo haz de cuenta que hacía un sobreanálisis de lo que veía. O sea, lo sobreanalizaba tanto que yo decía, es que todo es código. Lo voy entendiendo y iba como que escalando. Llegó el momento en el que entra aquí la saga. Me puse a ver videos de entrevistas que le hacía le hizo a Xochitl y también a otra mujer que también, no recuerdo el nombre, ya grande, como yo creo que unos 60, 50 y tantos años, que siempre viste de huipil, según yo, o así, de ese tipo de ropa. Una voz muy fuerte, muy potente. La verdad es que no me acuerdo ahorita del nombre, pero se iba a lanzar, pero a la hora de la hora no se lanzó como candidata. Y estoy seguro que era del PRI. Y empecé a ver entrevistas y empecé a ver todo el contenido de la saga. Y yo decía, es que claro, haz de cuenta que yo encontré oro en la saga para mí. Todo el trip, todo el brote psicótico. Porque pasé con lo de la política, no se decía, me estoy informando. Pero de repente pasé a creer que le hizo una entrevista. Dejaba las entrevistas, después me metí al YouTube y dejaba las entrevistas completas y nomás las escuchaba, no las veía. Porque me acosté en la cama y me dejé así, haz de cuenta, ir, y todo se construía aquí en mi mente. Y había una entrevista, la verdad no sé con quién porque no lo vi, que era sobre un señor que estaba en la cárcel y que desde la cárcel estaba haciendo la entrevista. Y entonces en eso empezó a decir palabras de que según la historia era de que su familia no lo visitaba y que él estaba involucrado con el narco. A este punto saben que el narcotráfico son un tema recurrente en mis brotes psicóticos. Llegó el punto en el que dije, claro, es mi papá. O sea, porque yo en mis brotes psicóticos ya les he dicho que desconozco a mi familia. O sea, mi familia no es mi familia. Yo siento que soy adoptado, que soy de otro lado. Y entonces resulta ser de que yo decía, es que claro, es mi papá. Y en esa entrevista estaba contando todo lo que hacía. O sea, literalmente lo escuchaba diciendo estas cosas de que se iban a una oficina y ahí abusaban mujeres y ahí les pedían sexo a cambio de trabajo y pues los detuvieron, se esfumaron, se fueron de la cárcel y luego regresaron. Y empezó un punto en el que esta persona decía, hijo, sácame de aquí, ¿por qué me odias tanto? Y yo decía, y ahí fue cuando dije, no, no es mi papá. Dije, no, no es mi papá, él está hablando de mi papá, porque según esto tenían también como burdeles así de donde se hace striptease y todo. Y yo decía, qué fuerte todas estas entrevistas, qué fuerte es lo que está pasando. O sea, y yo dije, él cree en la entrevista que yo soy su papá, que yo soy su hijo, pero no. Y entonces dije, no me voy a mover ni nada, no le voy a dar foco. Dije, claro, es que esta es la vida de una familia mexicana. Dije, a todos nos ha pasado esto. O sea,
me empecé a ver también el Se Te Estuvo D&D, que era un programa, era un programa de la saga que estaba Débora la Grande, Pablo Chagra, estaba la Fabs, obviamente, y estaban otras, sé que estaba Ferca, pero en ese tiempo cuando yo vi los videos no estaba ella, y había otra chava, pero no recuerdo su nombre, y yo empecé a verlos e igual decía, no, es que están contando la verdad, y la Fabs es una chica súper inteligente. O sea, ahí me obsesioné un poquito con la Fabs, o sea, porque dije, no manches, tiene toda la razón, todo lo que dice, y obviamente Se Te Estuvo D&D es el programa que apoya a la comunidad LGBTIQ+, y protege nuestros derechos, y ahí es donde demandamos lo que sentimos. O sea, yo estaba pensando todo eso, y luego me fui a la parte de deportes, y yo sentía... Obviamente, a mí no me gustan los deportes casi, la verdad. O sea, a excepción de la natación. Y ahí veía malos a los hombres, a los fifes. Y decían, claro, están hablando en código y ellos le están diciendo a Adela que yo soy una porquería, que yo no soy buena onda, pero la Fabs me está apoyando porque para mí Adela Micha se transformó como en una institutriz inglesa, pero también era una promotora de Arabia. Y que especialmente lo que comercializaban era cabello. Porque yo ya te había contado que otra recurrencia en mis brotes psicóticos es el intercambio de y partes del cuerpo. O sea, se me vuelve un tema muy perturbante, pues, de que ya te había explicado de que si te tocaban tenían como la habilidad de quitarte el brazo, pero tú no te dabas cuenta. O sea, pasaba así. Si te tocaban el ojo, que ya era su ojo, o sea, podían controlar tu ojo. Y después todo este intercambio de era así súper fuertísimo. Y yo dije, obviamente, los fifes ahí están. Y recuerdo que tenían una publicidad como de casino, más o menos, y de dinero. Yo dije, obviamente, es que están hablando de dinero, están hablando... Yo decía, sí, claro. O sea, ¿sabes qué empecé a hacer? A replicar los... Entonces, se tomaron fotos, tanto Maca como la Fabs en Se Te Estuvo D&D. Y yo me quedaba estático en una pose como la Maca o como la Fabs. Como para que se dieran cuenta, como me podían ver, o sea, como podía, según yo en mi mente, ¿no? Veían la lealtad, pues, de que me quedaba en la posición para dejarles claro que yo las apoyaba, porque también para ese entonces empecé a decir, hay todo este movimiento secreto de las mujeres, pero no todo el tiempo son los mismos. ¿Cómo explicarlo? Como drag, haz de cuenta como drag, o sea, que de repente había veces que Adela no era Adela, sino era la imitadora que ella había dejado porque ella se encontraba de viaje salvando al mundo y dejaban a otra que era idéntica, pero era drag. O sea, y dije, claro, o sea, no todo el tiempo van a estar los mismos. O sea, decía Patti Cantú, porque vi una entrevista de Patti Cantú. Patti Cantú no es Patti Cantú todo el tiempo. Ella ha de hacer otros personajes y que la misma persona iba como que evolucionando. O sea, era rarísimo. Te digo, a veces me cuesta como explicarlo. Y regresando a lo de Adela, o sea, de verdad, yo pensaba que ella era así como una vendedora de alfombras mágicas y de cabello. Porque te digo, era lo del cambio de... Y el cabello de ella en una entrevista se le veía precioso y por eso los entrevistaba, porque ella era como el canal, el conducto entre México y la India. Ella era la que llevaba las compras, o sea, lo que decía que sí se podía vender en el intercambio del mercado entre estas dos, entre México y la India, pues, y todo el Medio Oriente. Y yo decía, claro, es que como no lo vi antes, o sea, fuertísimo. Pero también era una institutriz inglesa porque empecé a ver que en las entrevistas, no sé si sea verdad, o sea, no sé a qué nivel llegó mi brote psicótico como para crear o manipular la realidad al mismo tiempo que la estaba viendo. Y decía, las entrevistas, obviamente los está probando, obviamente está haciendo una maestra. Y esto me pasó muchísimo en la entrevista con la Chinguamiga. Tiene una entrevista con Adela y ella llega temprano a la entrevista. Y yo dije, claro, va a tomar como un punto la asistencia, que fue puntual. Y dije, claro, porque la Chinguamiga forma parte de este clan también, pues la están poniendo a prueba. Y en esa misma entrevista hay otro, no sé si es cantante, la verdad no recuerdo el nombre, no sé quién sea, pero a ver, déjame... Y Eden Muñoz. Y me quedó muy grabado que él llegó tarde. En mi mente, él estaba a favor
estaba del lado de la no, obviamente todo esto es mi brote psicótico, de verdad. Yo no estoy diciendo que lo sea, no quiero problemas ahí. Simplemente estoy diciendo lo de mi brote psicótico, que eran parte de una y que ahí sí dije, el de la es mi tío. Un tío, no voy a decir cuál. Porque es la misma voz. Es la misma voz y se copian, pues se copian los de la y obviamente los de la son estos seres que según yo en mi primer brote psicótico eran cerdos, cafés y que ellos habían estado consumiendo a la humanidad y que eso es lo que hacían, que eran muy común el secuestrar, el abuso. Él menciona, de verdad no sé si él menciona eso, como te digo, no sé si mi mente fue cambiando la realidad o interpretando las entrevistas de esa manera, pero tengo entendido que es compositor y tenía que ver algo con Yuridia, de que una canción se la hizo a Yuridia, que obviamente por eso solo era famoso, pero creo que no, porque lo he escuchado bastante mencionar. Y yo decía, claro, no está, solo la mencionó una vez a Yuridia y yo dije, este es un fife completo. ¿Por qué? Porque obviamente no va a volver a mencionar a Yuridia cuando ella le ha dado la fama. No sé, la verdad, no le llevo la pista a ninguno de los dos. Solamente estoy hablando de mi brote psicótico. Hicieron varias actividades ahí con la chinguamiga y con el Edén. Y se ve en una parte de que les traen comida y él empieza a comer súper rápido. Y la chinguamiga había dicho que en Corea, creo que es de Corea, Corea del Sur, que supuestamente lo que era normal era que primero comiera el hombre y que las sobras lo tuviera la mujer. Y yo dije, es que es claro, o sea, todo formaba parte de lo mismo, pues. Yo vi que él empezó a comer y ella se quedó así como de que todo eso lo estaba analizando Adela Micha y a cada uno le daba como puntos, así como, ok, lo hiciste bien. O sea, así como que iba reprobando y aprobando gente, de verdad. Y yo decía, en Corea del Sur están viendo esta entrevista y empecé a crearme toda una fantasía del Oriente, o sea, como gente que solo trabajaba en maquilas y que llegaba y ya era de noche y veía su programa y yo decía, no, es que de seguro yo empecé a creer, no sé si lo había dicho en mis brotes, no sé si lo voy a decir, pero yo sentía que todo el mundo me podía ver, que había cámaras en mi casa. Toda la entrevista de la chinguamiga me quedé así, volteado, así con un espejo, y cuando hablaba el Edén Muñoz me tapaba la boca y cuando hablaba la chinguamiga me quitaba el espejo. De verdad que muy raro, o sea, muy muy raro. Pero ¿sabes cuál llegó al máximo? O sea, fui como que escalando cada vez más y llegué al máximo con una entrevista de las Flans y Pandora. A cada una le faltaba un integrante y ahí fue lo que empezó. Ahorita voy como a la mitad de este brote psicótico. Voy terminando la primera parte. Hay una segunda parte ya internado que, no, o sea, loquísimo. Antes había visto un video del presidente y yo te lo juro que le vi como unos dientes de prótesis y le veía como facciones de rata. Y entonces dije, nuestro presidente está en compañía de Estados Unidos, porque la gente de Estados Unidos viene aquí solo a infectar a gente y a robarle órganos. Dije, esos no son sus dientes reales. No son sus dientes reales. Se los quitó a alguien. Bien fuerte. Y ahí me pasé a la entrevista de las Flans y Pandora. Y ahí sí, el cerebro me explotó. Me explotó porque, número uno, ya era una entrevista grabada. No era en vivo. Y yo juraba que en ese momento estaba en vivo. Y según yo, ya ahorita en la realidad, según yo, esa entrevista ya pasó hace mucho tiempo. O sea, no pasó en el 2023, sino que ya llevaba un tiempo. Yo agarré también como parte, porque decía, es que claro, hay mujeres que forman parte de los fifes, que son aún siendo mujer. Y las Pandora son ellas, son las villanas. Y la que, una de pelo chino, negro, dije, no es ella. Como a la mitad de la entrevista dije, no es ella, es un personaje de Eugenio Derbez. Y Eugenio Derbez ha estado haciendo esto, haciéndose pasar por otros personajes, pero son todos él mismo, porque está coluido con toda esta red de tráfico de órganos.
Y las flans eran a las que yo apoyaba, porque las flans estaban, o sea, ahí escalé a que todo esto basaba en todo el mundo, porque yo dije, Mimi es en la que se ha basado la historia de Blancanieves y como de Finlandia. Yo decía, claro, es de Finlandia, o sea, es representante de ese país y ella obviamente trae las manzanas. O sea, empecé a generarme todo, me empecé a meter en mi brote psicótico con el mercado mundial. No sé por qué. No sé por qué, pero me pasó en la entrevista. Al mismo tiempo que estaba pasando la entrevista, en el mundo empezaron a pasar cosas reales. Y haz de cuenta que mientras la Ilse y la Mimi se estaban defendiendo, porque según esto en mi mente, las Pandoras les hicieron creer a México en la época de los 80 y los 90 que las flans eran malas, que habían cometido una serie de crímenes, que fueron ellas quienes lo hicieron, pero culparon a las flans y que este momento era el momento en que las flans estaban diciendo su verdad y que la gente se estaba enterando que las verdaderas villanas eran las Pandora. Pero en ese mismo video, haz de cuenta que está Adela en el piso y las está escuchando y le pasa la mano, una de las Pandoras le pasa la mano por detrás del cabello así. Y yo dije, le quiere robar el cabello y se lo va a poner ella. O sea, así como en la casa de los dibujos de Lulú con la princesa. Así de que yo dije, no manches. Pero que se estaban dando, que incluso Maca Carriedo estaba en tras bambalinas y que ella se estaba dando cuenta de todo lo que hacían las Pandoras. Y hace cuenta que Adela tenía una tablet y por ahí había gente en vivo desviviéndose porque los descubrían que eran hijos de las Pandoras, porque ellos estaban en la calle armando desmadres, como lo que pasa con el Culiacanazo, así de que quemando cosas, de que matan gente. Y entonces, como las flans se estaban defendiendo, ya todo se estaba saliendo a la luz y a ellos también los desvivían y salía así como que en vez de afrontar el castigo de la ley, se desvivían. Y hasta en un momento en la tablet yo vi a uno desvivido, así como que con los ojos con cara como panda, y eso era venganza. Y en ese mismo momento en la entrevista las Pandoras se estaban poniendo súper nerviosas, así de que ya se querían ir porque querían organizar todo lo que estaba pasando en su clan. Ay, de verdad, todo esto lo pensé. Para mí suena como una gran historia ahora a la distancia, pero imagínate la ansiedad que tenía de creer que todo esto era cierto. Y bueno, seguí con la entrevista esa, pero donde ya me volvió a explotar el cerebro fue en una entrevista. Es que fueron 2 entrevistas más. Y en una entrevista apareció, te recuerdo que yo estaba acostado, no veía muy bien, solo de repente volteaba. En la Chinguamiga es la única que sí vi tal cual toda la entrevista, la vi toda. Pero en las otras no, veía muy poco. Y la de las Pandoras también la vi completa. Esa sí la vi completa, pero esta que te voy a contar no la vi completa. Estaba acostado, o sea, no la vi, solo la escuchaba. El punto es de que estaba en una entrevista, ni siquiera sé con quién. La verdad, no sé con quién estaba en la entrevista. Y dije, obviamente es mi mamá. Obviamente la voz que estaba era mi mamá, pero para eso llegaron un montón de amigas con Adela. Porque yo en mi brote psicótico también decía, no, es que obviamente Adela es lesbiana. Todo este tiempo ha sido un apoyo para las lesbianas. Por eso metió a Maca, pero no en un como de lucha, de que dije, ha sido tan difícil avanzar en la lucha lésbica que me daba mucho gusto. Llegaron puras actrices lesbianas, según yo, en mi mente, pero no reconocía las voces. La única que sí era la de Marta Hingadera, porque la presentaron, según yo. Y en eso, mientras yo estaba escuchando la entrevista del techo, es que ahí ya empezaron a pasar cosas en mi vida. Dije, al techo están cayendo cuchillos, están lloviendo cuchillos. Y luego ya llega mi supuesta mamá y empieza a hablar. Y entonces dice, es que, y ahí empecé a creer que a mí me habían raptado de pequeño, porque había un mercado de niños, de bebés, que robaban de otros países y se los llevaba a personas. Entonces yo sentía que toda mi infancia también me observaban, que según tenía cámaras en mi cuarto y yo no me daba cuenta, y que estaba
por mi verdadera mamá en la vida real. O sea, pero que no era mi mamá, sino que había otra que era verdaderamente mi mamá. Y bueno, y pues resulta ser de que la escuché y eso me calmó. Pero empecé con una entrevista de Florinda Mesa. Y en mi mente hasta la pude ver, vi un cachito así de que me levanté, vi y me volví a acostar. Y traía como una bandada, así como tapada. Y porque no quería que se le viera la calva. Pues no quería que se le viera la calva porque se le estaba quemando el cerebro por sus hijos. Que según tengo entendido, ella no tuvo hijos. Pero en mi brote sí decía, no, es que ella sí tuvo hijos y son maleantes y no se da cuenta que los maleantes la van a terminar porque prefieren mamá que enfrentarse a la ley. Y iba definiendo muy bien los clanes, era como que los iba dividiendo, porque recuerden que en el primer brote psicótico les platiqué que había clanes y cada vez fueron mutando, cada vez fueron cambiando. Entonces cada brote psicótico me volví a encontrar a esos clanes, pero eran totalmente distintos, pues era como tenía que descifrarlos de nuevo quién era quién. Porque había unos seres, específicamente los cerdos, los cerdos cafés, ellos eran los que hacían las cosas malas, pero culpaban a otros clanes y los clanes se peleaban entre sí y eso hacía que los cerdos siguieran prosperando. Era como si el mundo se estuviera dando cuenta de la verdadera historia de la historia. En ese momento, yo acostado, empecé a pensar en mi familia y dije, ¿quién es verdaderamente mi familia? Y empecé fuertísimo a pensar como todo era una lucha, una guerra de clanes. Todos éramos bastante sádicos. O sea, todos. No había clan que no lo fuera. Cuando descubrían que había una traición, hacían lo peor. Y que un lado de mi familia tenía cuevas en su casa y que bajaban y que en medio de la cueva había un lago de hielo. O sea, no de hielo, sino, o sea, muy helado, demasiado helado. Y que ahí metían a los cadáveres de sus enemigos y dejaba que se congelaran los cuerpos y luego los hacían camarón. No, eso no me dio risa. No, la verdad, eso no me dio risa. O sea, la verdad es que no me está dando risa tanto. Y dije, obviamente yo voy a tener que defender a mis hermanos porque yo decía, es que ellos sí son mis hermanos, pero también empecé a creer que ellos también habían sido secuestrados de pequeños. Y entonces en la entrevista de Florinda Mesa, ella estaba diciendo que yo empecé a decir vulgaridades, como lo que me pasó con Sócrates Fierro, de que les dije que estaba en la ventana y que todo lo que estaba pensando lo dije como si fuera yo el villano. Entonces empecé a decir cosas así y la entrevista mutaba. La entrevista cambiaba y era una entrevista grabada, o sea, y Florinda Mesa estaba diciendo que yo era todas esas vulgaridades que yo decía, pero lo dije en prueba, para probar si ella era la villana, empezó a hacerme como como que sintiera vergüenza de mi sexualidad. No me quiero meter y voy a hacer otra vez el recalco. Todo fue lo que yo pensé en mi brote psicótico, ¿de acuerdo? Y ya se acabó. La última entrevista que vi, porque el cerebro ya me estaba explotando muchísimo, fue la de Florinda Mesa. Me levanté, me fui a TikTok y sentía que el mundo había cambiado. Que desde que me acosté hasta que me levanté, el mundo había cambiado, porque ya les había dicho que era como que iba evolucionando. Con todas estas entrevistas habíamos ganado tanto los de mi clan que eran totalmente distintos. Haz de cuenta como esos juegos, hay unos videojuegos en los cuales, por ejemplo, tienes un carro y a medida que vas ganando dinero, le puedes comprar nuevos como artefactos, mejores llantas, un carro más grande, o sea, como que lo vas modificando. Y eso es lo que había pasado en ese momento con los clanes. Y justo la Mili estaba haciendo un en vivo y yo sentía que la Mili sí me podía ver y me preguntaba, ¿tienen tus datos biométricos? Y que yo le decía, sí. Y yo me sentía que yo le había entregado mis datos biométricos y que de esa manera me estaban controlando. Y como Mili es unos años menor que yo, era como tratar de protegerla y ayudarla en su lucha. Porque eso sí, te voy a decir, de las cosas
cosas raras. Ella decía, le empezaron a comentar muchos fifes de que ya se acabara, como que había pasado un en vivo, hablaban de un en vivo y decían los fifes que ya se acaba el en vivo, que ya súper hartos así, y Millie se reía de ellos y era como que ajaja, las neurodivergencias somos lo mejor porque hemos avanzado y los fifes no soportan neurotípicos, así le decía ella a los fifes, que las neurodivergencias, según lo que entendí en ese brote psicótico, no sé si eso es verdad, de que los neurodivergentes podíamos cambiar nuestro cerebro a medida que aprendíamos cosas y los neurotípicos no, se quedaban estáticos con un solo pensamiento, una forma de ser, y eso era lo que les molestaba, que empezaron a ver cómo íbamos evolucionando y evolucionando, como yo encontraba los enlaces, según yo, de las redes de mujeres. Yo según les tenía que advertir a las chavas quienes estaban en la mira y ya le dije a Millie, según yo, igual en mi brote psicótico, la de chismecito literario, ella también era neurodivergente. Decía, ¿piensas que tu cerebro cambia al momento en el que estás aprendiendo cosas nuevas? Sí, es cierto. Y yo, wow, o sea, me quedaba de que... Y luego empezó a decir... de Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, que supuestamente era un hombre que desde hace muchísimos siglos cambiaba de cuerpo con niños y con niñas. Puso una foto y dijo, ¿quieres ver cómo es Lewis Carroll ahora? Y ponía la foto. Entonces todos teníamos que encontrarlo para que dejara de estarse cambiando de cuerpos y desvivirlo. Ahí sí la justicia en mi brote psicótico ya era fuertísimo. Y entonces empecé a creer que todo esto había sido a raíz de un par de hombres que venían de Europa. Pero solo una cantidad de hombres. O sea, yo me fui hasta el descubrimiento, que no es descubrimiento de América, pero ahí, de que estos hombres habían venido y que el tiempo en Europa y en México y en América eran totalmente distintos, pues que habían pasado siglos en que ellos regresaran, pero con todo lo que había descubierto yo, porque había descubierto también que Luis Miguel también hacía eso, cada tanto tiempo se cambiaba el cuerpo, y te lo juro que yo en los videos que veía, porque empecé a ver otras entrevistas, de que yo vi un video en el que Luis Miguel era ciego, o sea, de que tenía los ojos grises así como, y se los iba a cambiar, que estaban buscando cambiárselos. Y también vi entrevistas de Niurka. Y Niurka decía que el mal iba por delante y que ella iba por detrás aniquilándola. Y eso fue en una entrevista con Mara. Y empecé a ver entrevistas con Lolita Ayala también. Y pensé cosas así de que a Lolita Ayala es muy fuerte lo que voy a decir. Yo no estoy diciendo que nada de esto es verdad. Que según esto había salido con un productor que la maltrataba y que ella había tenido muchos y que eso representaba la flor. Que era, porque según yo, te digo, en este brote psicótico, según yo me daba cuenta de las injusticias que le habían hecho a las mujeres. Y lo de Niurka, vi varias entrevistas de Niurka y en todas, según yo, me hablaba. Y ella sabía que yo la estaba siguiendo, que la estaba apoyando y hasta la grabé con mi cámara. Grabé una entrevista de ella. Y así fuerte, o sea, fuerte de que en mi brote psicótico dije, es que claro, es que Televisa es una mafia en la cual han abusado de muchísimas mujeres y que también llegué a pensar que Niurka en una presentación había dado a luz y que eso les gustaba a los pervertidos, a los hombres dominantes, ver sufrir a una mujer. O sea, cosas súper inhumanas. O sea, empecé a ver inhumanos. O sea, detestables. Entonces, regresando a esto, que había este tipo de hombres, lo único que hacían era aprovecharse de las mujeres, y entonces todos se regresaron a Europa en mi mente, porque en ese tiempo que estuve acostado, te digo, todos descubrimos cosas, no solamente yo. Según yo, la Fab se había subido a un submarino y se había ido hasta abajo para encontrar a su verdadero papá, porque ella estaba con una hermana y juntas iban a descubrir, cada quien tenía un montón
montón de aventuras, así. Estos hombres, los malvados, los villanos, regresaban a Europa y las mujeres de Europa odiaban a las mujeres de América porque creían que les habían bajado a sus maridos, pero no se daban cuenta que ellas eran, tanto las americanas como las europeas, habían sido las víctimas de toda esta situación. Los hombres se fueron y en medio del camino en el mar se habían desvivido entre ellos, que entonces iban a aparecer los cuerpos como camarones en un canal que iban a aparecer. Entonces mi piso, el piso donde vivo, es azul y yo sentía que por debajo pasaba un río helado y ahí echaban a los muertos. Empecé a creer que cantaba canciones de Lana del Rey y lo hacía así como cuando Blancanieves canta en el pozo y que así me iban a escuchar. O sea, una cosa rara, una cosa muy muy rara, porque ya ven que en el primero también tenía una situación con las alcantarillas, que según todos le iban a bajar al baño y que iban a explotar las alcantarillas. Había un tema, no sé qué tema yo tenía con las alcantarillas, pero yo decía que era parte fundamental de este conflicto que había. Y bueno, hasta ahí termina la primera parte. Mi mamá y yo lo que creo de que soy adoptado, pero que a mi mamá, ya ven que les había dicho que solo con tomar un brazo te transformaban así. Yo sentía que a mi mamá le habían hecho eso por completo. O sea, que la persona que veía como mi mamá se veía como mi mamá, pero no era mi mamá, que en su cerebro estaba el de uno de sus hermanos, que eran villanos, que eran malos. Eso pensaba. Y mi mamá tenía una máquina que hace hielos y los hace todos cubitos, así todo el tiempo está haciendo hielos. Y yo decía, empecé con un tema del agua, porque dije, es que ¿de dónde hay agua? No hay agua, estamos en sequía, o sea, ¿qué es lo que va a pasar con el agua? El agua venía desde una tubería que estaba en Hawái, porque vi una taza de Hawái y como te digo, yo todos lo veía en códigos, tenía que descifrarlo, empecé a ver entrevistas del canal de YouTube, creo, de Mimi, y que ella me empezó a contar la verdadera realidad, quién era yo, de qué familia venía, o sea, y empecé a ver la entrevista con una de las Guzmán, una hermana de Alejandra Guzmán, o sea, y ella me estaba contando que ella era, o sea, parte de mi familia y que cómo habían vivido y que según esto, en donde trabajó, que cuando era joven, que habían grabado escenas de películas, pero que no lo habían sacado al aire porque le detuvieron la carrera y cosas perturbantes, o sea, todo fue muy perturbante, todo era muy, muy perturbante. Lo que yo decía con la máquina esta de hielo, yo decía que sí era el agua de Hawái, pero no solamente era hielo, sino que dentro del hielo había ADN. Te lo tomabas y modificaba tu ADN. Todo eso llegué a pensar. Me decía la Mimi de que entérate, esta es tu familia. Se trataban de comunicar conmigo, pero yo no los podía escuchar del todo. Pues mi familia real, la que cuando soy medicado es mi familia real, pues me vieron que estaba muy mal y me internaron. Ah, pero para esto, uy, no, sí, o sea, todo esto que te estoy contando es como el medio, la parte intermedia, porque llegué a la casa de mi mamá en la noche. Yo dije, no, es que me tengo que proteger, o sea, todo esto que me acabo de dar cuenta y todo lo que van a venir por mí. Y salí y todo el mundo era diferente, o sea, todo el mundo, aunque no se notaba mucho, yo decía, no, es que el mundo es diferente, pues. Y entonces me llevé un libro que también cambia, según yo había cambiado, pues, que había el libro, las letras habían cambiado. De que me acosté ya para dormir y recuerdo que ahí empezó de que según tenía unos vecinos que era como la Pocahontas de la que les platiqué ahorita de TikTok, y ella salía en una carroza y ella tenía que ir hasta Topolobampo, o sea, un puerto que está aquí cerca 20 minutos, y resulta ser que allá iba a encontrar algo. Entonces yo escuchaba que salía, pero al momento, y bien padre el carro, no lo vi, o sea, todo esto estaba en mi mente. No lo veía, o sea, no lo veía. Todo esto estaba en mi mente por los sonidos que escuchaba. Salía en una carroza verde así y ella era como Pucca. Ella era como Pucca porque seguía a este ninja, pero que era malvado.
iba hasta allá y al momento en que encontraba eso, o sea, todo iba a cambiar, o sea, todo iba cambiando y que según una vecina de ahí, o sea, resulta ser que no le llegaba agua, pero que yo le decía, si te unes a mí te va a llegar el agua, no sé cómo, porque ni lo hablé ni lo dije, nada, o sea, nada de nada. Esa noche se crearon muchos personajes porque había una Lady Gaga y una Lana del Rey que se llamaban, no recuerdo los nombres que les puse, pero que habían estado por la carretera buscando a sus verdaderos papás y que ellas eran mejores amigas, algo así, y que todo era, ya ven que Lady Gaga tenía una amiga que se desvivió. Pues yo decía, esa es la historia que contaron al público, pero verdaderamente Lana del Rey es la amiga. Luego, según yo, en mi calle llegó Maca Carriedo con un camión con púas como tipo Mad Max, así, y que se iba por la carretera e iba atropellando fifes. O sea, que eso era lo que hacía. Yo era como el tío Lucas, así raro. Porque, en el par de entrevistas, cuando te dije todos los comentarios que dije vulgares de la entrevista con Florinda Mesa, la gente en el en vivo había dudado si verdaderamente yo era esa clase de persona que pensaba eso y lo hacía, o si era Florinda Mesa. Estaba la gente dudativa de quién era verdaderamente el villano. Cuando me levanto y veo a Milly y veo a la de Chismecito Literario, ella trataba de explicarles que yo era como, me estaba tratando de defender a mí de que yo era como el tío Lucas, que era como muy raro, o sea, y que parecía villano, pero que no lo era. Entonces yo empecé a desarrollar de que según tenía dos cabezas. No físicamente, sino como espiritual. Tenía como Y X. Y era que cambiaba rápido como de switch. Así como que veía una cosa y luego veía otra cosa. Y luego también en la perturbación en todo esto, los villanos estaban huyendo, todo el mundo tratábamos de encontrarlos, de que no cambiaran de cuerpo, porque justo eso, cambiaban de cuerpo, pues, de que había una carroza que también estaba, que la iba conduciendo Mary Claire, la de la Casa de los Famosos, que ella iba y que también iba por lo mismo, y que según las mujeres como adelante de mí, que son un poco más grandes, estaban saliendo a la carretera a vivir su vida, y que según esto, Motomami en japonés era como una mujer muy empoderada, o sea, y luego creí que tenía una escuela. Yo toda la vida o sea, solamente en la universidad la estudié en otra escuela y desde el kinder hasta la preparatoria estudié en el mismo colegio y según yo, una amiga y yo nos volvíamos dueños del colegio porque siempre había sido nuestro y era un colegio como de magia. Los alumnos nomás aparecían, era como que ¡pup! Así como que aparecían y yo les enseñaba cine, pero ahí mismo hacíamos escenas como digamos de que un carro explota, ahí mismo las hacíamos y de repente los alumnos aparecían así y todo era como de magia y fuerte, muy fuerte. Lo que pasó es que mientras yo estaba acostado de noche, según esto, Lana había encontrado en un refrigerador a su papá congelado. Y eso es lo que hacían de comida en un restaurante que estaba aquí cerca. Ellas cobraban venganza y se llevaron a los villanos, a unos malos, se los llevaron, porque según esto, yo en Mochi, según en mi ciudad, empezó a haber muchas explosiones, según yo en mi mente. Y que un edificio muy emblemático de aquí, que se llama La Violeta, empezó a tener un incendio, que según se empezó a incendiar. Pero que los villanos que lo hicieron eso para distraer, pero que los villanos estaban verdaderamente acorralados en el Parque Sinaloa y que los pegaron a un árbol y los quemaron por venganza de Paris Hilton, porque ella había hecho una película, La Casa de Cera, de terror, en el que ella terminaba desvivida, pero que sí le habían hecho daño en la vida real. Y que según el video no por de ella fue grabado en contra de su consentimiento, porque según había este tipo de hombres que según en el medio te invitaban a hacer una película, pero luego cambiaban las cosas y o no hacían. Haz de cuenta que grababan un montón y iban vendiendo distintas cosas. O sea, como por ejemplo, eso de que el video no por era parte de la película de La Casa de Cera, pero que para hacerle la maldad, o sea, para ser villanos, lo sacaron como video no por.
pero que eso originalmente era parte de una película, de la película de terror esta. Y luego regresaba la Pucca, la Pocahontas, regresaba y el carro era totalmente distinto. Era como un BMW. Después vi un comercial y se parecía mucho a un carro BMW con como verde, pero como con textura de, o no textura, sino vista de serpientes. Y eso fue lo que pasó. Y según yo, al día siguiente cuando me levanté, mi mamá traía el cabello más corto. Porque cuando perdí la conciencia, yo sentí que nos habían operado y nos habían quitado por una persona que es cercana a nosotros, pues. Sí, está raro. Y bueno, recordarán que Lana había encontrado a su padre, pero no era su padre, sino algunas partes de su papá. Fue a un restaurante que está aquí cerca de mi ciudad, bueno, que es muy emblemático de la ciudad. Y ahí en el congelador tenían a un villano, lo estaban descongelando, pero haz de cuenta que al momento de descongelarlo, él también se derretía, pues. Y esa agua la mandaron a Europa, porque según esto, en Europa estaba Gaby Plata, porque también vi una entrevista de ella y ella creía que en América su marido le había puesto el cuerno con una, pero cuando el del problema fue el marido, no la de América. Ella se dedicaba a hacer plata, pero era muy complicado hacer la plata, era súper tardado, pero haz de cuenta que todo evolucionaba muy rápido. O sea, como que en cuanto se hacía una pequeña cosita de plata, todo evolucionaba, todo cambiaba como rápido. Y resulta ser de que según esto, en Europa ella tenía una casa como la de Crimson Peak, la Cumbre Escarlata de Guillermo del Toro. Pues resulta ser, y tenía un patio muy grande y de ahí se aparecían fantasmas, pero no eran fantasmas, sino que eran proyecciones de América. Y algo tenía que ver Oscar Wilde yo pensaba que Olivia Wilde era descendiente de Oscar Wilde y que tenía que ver algo. Y bueno, que los cuadros también, o sea, también como en Harry Potter, pues de que se conectaban y todo, mandaron el agua y luego yo pensé que mi cerebro se estaba haciendo de plata, pero aún así funcionaba, o sea, pero haz de cuenta que cuando estaba hablando mi mamá me decía, ¿no te das cuenta que te van a mandar, estás en la séptima dimensión y te van a mandar muy atrás? Y yo, no importa. Y entonces eso fue algo raro. Y luego también recuerdo que en ese tiempo estaba, yo creo que finalizando La Casa de los Famosos, la temporada 1, y que descubría que me habían atrapado, que según esto, en la casa donde estaba, no era mi casa. Se parecía muchísimo a mi casa, pero que no era mi casa. Y empecé a creer que todo eran como sets y que había sets de grabaciones tan grandes que pensabas que eran ciudades o países, pero no, o sea, no eran. Y bueno, resulta ser entonces que me internan de nuevo por el brote psicótico. Y ahí empiezo a creer. Número uno, que me grababan. Que ahí me estaban grabando y que me estaba pasando lo que a Silvia Pasquel. Ella decía en una de las entrevistas, te acabo de contar, que grababan un montón de cosas y a veces ni te dabas cuenta y lo vendían como si fuera película, pero que verdaderamente no lo era. Cuando me internan, me piden que me desnude y yo, ay, otra vez estoy aquí. Y dije, no manches, ya sé qué es lo que va a pasar. Que según estaban grabando eso para poderlo vender como si yo me estuviera desnudando enfrente de hombres y que la sociedad mexicana me viera mal. Donde me metieron fue un cuarto y había literas de 2 pisos. Y me subieron en una que estaba en el medio, en la litera de arriba, y enfrente tenía una televisión. Y en esa televisión, según yo, todo México me podía ver. Y no solamente México, sino que ya empecé a pensar en planetas y en el tiempo futuro. Y te voy a explicar. Yo creía que los planetas eran como formas de entender nuestra realidad, como que había seres de otras dimensiones, de otros planetas, pero que también me podían ver en el futuro. O sea, que ese programa que estaban grabando de mí, lo estaban viendo en el futuro y la gente del futuro me estaba ayudando a mí, porque empecé a creer que las voces, bien mala onda, la verdad, bien mala onda. Yo creo que eso sí lo hicieron a propósito ahí los del centro, los de mi cuarto, porque sabes que me empezaron a poner programas de History Channel, pero de ovnis y de naves espaciales.
todo eso, empecé a ver el programa y yo decía, claro, es racismo. O sea, no es que sean seres de otras dimensiones, sino que son racismo los que han controlado los medios. Nos han hecho pensar que estos seres alienígenas son seres alienígenas cuando son humanos, pero realmente todo está camuflajeado. Hagan de cuenta, había una chava así como el típico alienígena, pero café, con unos ojos grandísimos. Y yo dije, no, es que eso es lo que están dibujando para que tú creas que son alienígenas cuando son personas morenas. Me estaba dando cuenta de todo esto porque en el documental ese hablaban sobre un mismo hombre. Un mismo hombre. Y yo decía, este hombre es Stephen King. Porque ya ven que les decía que uno podía ser distintas personas. Pues dije, claro, es Stephen King. Y ha estado haciendo maldades a lo largo de mucho tiempo. Y venden la historia como si fueran alienígenas. Cuando no es. O sea, realmente es él. Y hasta dije, él no ha escrito ninguna de sus novelas. Él escribió Crepúsculo. Sí, no sé por qué. De verdad que no sé por qué. Pero dije, y todas las demás obras las ha escrito su mujer. Está quitando el crédito. En la litera de abajo pusieron a uno a cuidarme, como pasa usualmente en estos lugares. Y yo dije, no manches, es el de abajo. Estoy viendo su historia. Él es, estoy encerrado con él, con el villano. Y le dije, tú eres, le dije, tú eres ese. Y me dice, ¿cómo va a ser ese si yo estoy aquí? Y yo, no te hagas, tú eres ese. Y eso fue la primera noche. Pero yo recurrí a las divas del pop, a Meghan Trainor. Me dijeron, ¿quieres poner algo? Y yo puse Meghan Trainor y empecé a bailar porque según yo de esa manera vencía el mal. Porque ya ven que les había dicho que en mi primer brote psicótico que empecé a decir palabras como eres poderoso, eres fuerte, eres inteligente y así empecé a ganarle al villano. Pues ahora bailando era como le ganaba a estos villanos. Ya se hace de noche, apagan la tele y yo salgo del cuarto. Y veo que el agua, el del garrafón, la máquina, tenía dos botones. Y una era como alcalina y la otra era otra forma de tener el agua. Y yo decía, no manches, están experimentando el ADN con nosotros. Bajé las escaleras y había una puerta con candado. Me empezaron a ladrar los perros que estaban ahí. Los perros que tenían unos perros chiquitos. Y me empezaron a ladrar. Y de ahí salió el que me estaba cuidando. Y dijo... Tú dijiste que esta vez no te iba a pasar nada y ve dónde estás. Así como amenazándome, porque sí es cierto, cuando yo todavía estaba en mi casa, después de las entrevistas, después de todo lo que pensé, que la Fab se había ido en submarino y todo, yo dije, no me van a encerrar. O sea, lo empecé a gritar, dije, no me van a encerrar, no me van a encerrar. Yo sentía como que, no manches, o sea, él me vio, pero todos pertenecían a la y todo esto era parte de la mafia. Y se había dado cuenta que yo estaba como que soltando verdades y por eso me encerraron con ellos. Y luego yo no me quería subir porque tenía miedo, porque si me subo me van a torturar y van a torturar a mis hermanos. Regresó lo del conejo. Ya ven que les había dicho en mi primer brote psicótico que en la litera donde yo estaba arriba se podía ver un dibujo de un conejo. Y dije, es que yo soy un conejo. O sea, yo en mi forma real soy conejo, pero me van a arrancar las orejas. Unas orejas que según tenía aquí pero que no las podía ver. Y bueno, me acosté y según esto que yo ya había como acabado todas mis oportunidades de sobrevivir, que mis encierros anteriores cuando salía me habían dado la oportunidad de volver a entrar a la sociedad y no meterme en broncas, pero que esta vez ya no me iban a dar la oportunidad. Me levanté, no me pasó nada, seguro, pero me levanté temprano. Y ahí te va la segunda cosa muy rara. Una cosa muy rara. Uno de los de ahí le empezó a dar masaje a otro acostado en el piso, pero según yo, es que no lo he contado, pero porque en el primero no me pasó en el segundo y en el tercero y en este cuarto, cuando a mí me encerraban, también metían los de mi clan a gente que me iba a cuidar, que me iba a defender, pero que se hacían pasar por amigos del otro clan. ¿Sí me explico? Me estaban protegiendo, me estaban cuidando y muy rápidamente se dieron cuenta de quiénes me estaban protegiendo. Y entonces al que le estaban dando el masaje no se lo estaban dando agradable, se lo estaban dando durísimo y tenía todo la cabeza roja, así roja. Y dije, le va a explotar la cabeza, se la va a arrancar. El que le estaba dando masaje.
me decía, o sea, me decía cosas como, dijiste que no te iba a pasar nada. Y luego sale otro muchacho, uno de los que me agarraron, y estaba con los ojos llorosos, empezó a llorar. Y yo dije, no manches, no me di cuenta que él me estaba ayudando y ahora lo van a tratar mal. Y lo sentaron y me sentaron a mí y dijeron, esto es lo que les va a pasar a ustedes. Así pues, sí, o sea, cada vez que llegaba, sí sentía que me destruían, o sea, que destruían a mi clan y a todo. Y bueno, y regresamos a la tele. En la tele, al día siguiente, porque cuando estaban poniendo lo de los alienígenas, según yo, de la cama de abajo salió un niño que tenían ahí secuestrado. Es que te estoy diciendo a medida que me acuerdo, pues. Por eso te digo, lo quería grabar porque no quiero que se me olvide. O sea, no quiero que se me olvide. Y bueno, y por la tele pusieron al día siguiente la de La Purga. Yo creo que era la cuarta, no sé. La verdad, solo he visto la primera y como no me gusta mucho la trama, o sea, no las he visto. Pero creo que era la cuarta. Los personajes... Ahí me estaba hablando mi mamá. La mamá que les digo que sí era mi verdadera mamá. Y que esto era una guerra de clanes, que seguía la guerra de clanes. Y que a través de la televisión me estaban tratando de ayudar y comprender quiénes ahí en ese lugar, en ese centro, estaban de mi parte y quiénes no. Entró un muchacho al cuarto que a mí se me hace guapo, o sea, blanco, güero, con un poquito de barba. Lo vi, nalgón, y dije, es que es como Godric Gryffindor. Y yo dije, y yo soy Salazar Slytherin. Y el otro que se sentaba acá era un muchacho con el cual me volví muy amigo de él. Él es de Ravenclaw y el que estaba acá en la otra litera, obviamente de Hufflepuff, me empezaron a poner muchos videos de carrocería. Y yo, en mi brote psicótico, era de esos de que pasan en Discovery Channel, que les llevan un carro y que lo cambian. Es evidente lo que está pasando aquí. Los hombres malos, los fifes, los neurotípicos, cometían y también cambio de orden. Iban por la carretera y llegaban a este taller, distintos talleres, para modificar el carro y dentro del carro esconder el órgano que se habían robado. Y yo, es claro, es evidente. En el momento que yo me daba cuenta, mi clan también se daba cuenta e iba y rastreaba los carros. Pero te voy a decir, fue un programa en el que el mismo carro fue cambiando muchas veces. Cambiaba y cambiaba el carro y cambiaba. Y yo decía, es que ya lo descubrieron y ahora está modificando el carro, pero allí lleva esto. O sea, yo tenía que descifrar quiénes eran los buenos. Y según esto, el que era mi papá, o sea, papá bueno, era uno con barba y tenía, según, a su hija, porque solo había una mecánica. Y en mis delirios yo empecé a decir mucho mecánica, porque tengo una idea de un libro que según esto es de una casa que se llama la Casa Maligna, la cual tú llegas cuando cometes una traición, pero tienes que hacer una marca maligna, pues, ¿de acuerdo? O sea, así tienes que hacerla. Y si es verdad que traicionaste a alguien, te meten a esa casa y te torturan bien sádicamente. Todo eso lo he escrito. Yo decía que se activaba la mecánica. Yo sentí que ese clan se había confundido y pensaron que hablaba de la mecánica. Y en ese programa, especialmente, solo había una mujer y era hija del de la barba. Ellos sí arreglaban los carros, pero iban dejando pistas de lo que estaba pasando, pues. Porque al mismo tiempo que lo veía, pasaban, según en mi mente, pasaba en la vida real, pues. Que todo el programa estaba en vivo. A eso es a lo que me refiero. Estaba en vivo el programa ese. Me pusieron esos dos programas y luego me pusieron el de La Purga. A través de la película podía comprender quiénes estaban dentro de mi clan y quién no, y quién estaba en contra. Y era como, familiarízate con las voces. ¿Quiénes son? Según esto, en una escena se juntan en una iglesia un montón de personas blancas y van a como a sacrificar a alguien que lo tienen todo tapado así, pero el padre está diciendo que él se merece el castigo y que es el castigo y que un castigo porque pertenecía a otro clan. Lo asesinan. Cuando me llaman con el psiquiatra, que es el psiquiatra que tengo actualmente, dije, esto es lo que me advirtieron de la película, que no me quedara callado, porque en la película el vato trae como una así como amarrado de la boca. Empecé a decir todo lo que pensaba, todo lo del tráfico de órganos, todo lo que pensaba, lo empecé a decir muy enojado. Y al final el psiquiatra se rió porque yo dije, es que es claro, estas personas están haciendo que estos crímenes
sean legales, pero la gente no sabe. Y entonces el psiquiatra me dijo, ¿y si crees que ellos te pueden mandar a la cárcel por decir esto? ¿Por qué me lo dices a mí? Ja, 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 se rió. Y yo dije, no manches, no, le dije todo mal. O sea, le dije a la persona que no tenía que ser, que él estaba involucrado también, que él iba a decir que yo estaba loco. O sea, y después, es que te digo, empezaron a poner cosas bien raras en la televisión. Ponían videos de gente caminando en Brasil. Y el de la cama del otro lado, el de abajo, decía, ese es mi culo, ese es mi hijo. Es que empecé a pensar que sí estaba con gente de la pero que estaban como encarcelados. Primero pensé, ellos están encarcelados aquí y que cada uno de las literas de arriba éramos sus hijos y nos querían ahí para continuar el negocio de la Y luego pensé que no es que nos quisieran, sino que cada año se hacía esto. Los neurotípicos padres, malvados, villanos, se encerraban con sus hijos para violar. O sea, que nos iban a violar. Y que todos los años pasaba lo mismo. Lo hacían también para justo eso, robarles partes de su cuerpo a sus hijos. Todo era una mezcolanza de que los villanos eran nuestros padres. Y pues yo me sentía encerrado. Y hasta según yo, en una parte, el de la litera de abajo, el que según era mi papá, salió del lugar en carro y todo, y de repente apareció en la televisión con el programa de reparaciones de carro, haciendo maldades. O sea, que estaban escondidos, justo eso, que ellos estaban escondidos ahí y nosotros éramos sus rehenes, y que de esa manera nuestras mamás, que la mamá, o sea, en mi historia, la mamá de los demás también eran las buenas, los que nos crearon, la que nos prepararon, y eran las que estaban luchando para poder rescatarnos de ellos. Y te digo, y ponían videos de eso, de gente en Brasil caminando por las calles así. Y luego pusieron un video de un fulano que según era de Rusia y que iba a diferentes partes de México y del país y del mundo diciendo mentiras de ciertos lugares, como diciendo que Guadalajara era la capital del narco, que Tepito era uno de los lugares más peligrosos que podías estar, pero era la voz doblada. Todo iba cambiando al mismo tiempo y seguían poniendo videos de él y videos de él y videos de él, y yo tengo que encontrarlo. Ya se movió acá, ya se movió a Rusia. Ah, esta es la dirección. O sea, sí, así literal. Y ahí te va la tercera cosa extraña. Me ponían los videos de gente manejando, y el que te digo que era como un muchacho de Gryffindor, o sea, así como con la barba y el blanco y el cabello güero, pues él en un momento dijo, agarró el control y puso un video de un chavo que iba por la carretera y le dijo a otro interno, este es tuyo. Y me dijo a mí, esto es que a mí me dijo, uno por ti. Y lo puso como en venganza del otro, porque el otro no supo qué decir, el otro chavo. Y el video era sobre un chavo que lo detenían y iba manejando el carro con un aparato, y según dentro del carro habían encontrado algo mío o de mi familia, algo de un órgano interno, que todo estaba pasando al mismo tiempo. La comida que nos daban, según esto, eran personas reales. O sea, yo pensaba que eran personas reales la comida que nos daban, o sea, que los volvían lentejas o que pedían, o sea, como que pedían cosas, pues sí me explico. Entonces sentía que al lugar donde estaba encerrado le estaban llegando un montón de cosas, porque estábamos todos peleando, pues. Entonces, si tú ganabas un round, llegaba 1 kilo de lentejas, pero las personas que lo dejaban se iban a quedar sin lentejas y tendrían mucha hambre, y eso hacía pero todo era por pelea de clanes. Y las mujeres, que eran como las Pandora, o sea, las que pertenecían a ese clan, creían que que todo esto que estaba haciendo era por encontrar el amor, por casarme con alguien, pero no, yo me reí. Recuerdo que los primeros días era muy cínico yo, o sea, ja, me reía así como, yo sentía por los días que ganaba, pero por las noches sentía que perdía. Y eso me hacía sentir muy mal y muy bien, porque decía, ok, mi clan está ganando, pero cuando perdía era, no manches, mi clan está perdiendo. Y como te digo, éramos muy sádicos, todos éramos muy sádicos. Pusieron una película como de espías, más o menos, londinenses, y ahí es donde de repente perdía, y entonces...
muy fuerte todo. A medida de que veíamos videos, películas, se iba ganando dinero también. Y según esto el Netflix, regresé del primer brote psicótico donde decía que Netflix era de nosotros y que se abrían, o sea, nuevas películas, que haz de cuenta que como lo de los comerciales que te platiqué ahorita, o sea, de que me mostraban nuevos comerciales porque entendía la vida de forma distinta. Entonces igual habrían nuevas películas que eran como que si las descifraba, que si las ponía mucha atención, podía encontrar códigos. Y según yo, la primera noche se pelearon ahí con el muchacho que te digo que le dolió que pusieran un video en el que según yo ganaba y encontrábamos a uno de sus aliados en el carro con este aparato que según yo lo habían golpeado y le habían arrancado una oreja, que esa era mi oreja porque a mí también me habían cambiado cosas del cuerpo pues. Y bueno, esa vez tardé un poquito más en regresar a la normalidad, se podría decir. Me guardo sí algunas cosas en el tintero. Ahora que lo conté todo, o sea, qué intenso, la verdad. Qué intenso todo lo que pensé, todo lo que viví. Ah, pero ahí te va. Cuando dije que había encontrado que yo era Gryffindor, que el otro era Ravenclaw no, yo era Slytherin, yo sentía que estaba descubriendo que nunca podía salir de Hogwarts porque, ahí te va, que era como un clan tan grande, tan extenso el territorio que habíamos conquistado, que haz de cuenta que era un desierto, pero una gran muralla con unas puertas gigantes y todo eso era de Guillermo del Toro. O sea, el territorio en el que estábamos estaba dominado por Guillermo del Toro. Creo que en mis brotes psicóticos se entiende que lo admiro mucho, que me gusta mucho. Y él nos defendía. Así hacíamos contenido de películas y así, pero que nosotros lo hacíamos bien, que no éramos como los villanos que grababan todo, que grababan unas cosas y luego modificaban la realidad, pero que nosotros no, que nuestras películas siempre te guiaban a un buen destino, que siempre te hacían pensar. Yo decía, es que claro, esto es Hogwarts, o sea, era como Hogwarts, y decía, es que no terminó en el 7º año, o sea, se va revelando para los verdaderos estudiantes, para la verdadera persona que sí estudió, se van revelando nuevas cosas, y yo era un maestro dentro de Hogwarts, pero al mismo tiempo había pasadizos secretos que te llevaban a nuevas clases, que, o sea, de otros magos más preparados, y que yo tenía una relación con el muchacho de Gryffindor y que él y yo éramos pareja, así, o sea, de verdad. Y te voy a decir por qué, porque en otro cuarto donde se metían se escuchaba mucho ruido, como si estuvieran golpeando a alguien, pero los malos no sabían hacer bien las cosas, se les pudrían. O sea, si nosotros hacíamos 10 libros, ellos hacían 1. ¿Sí me explico? Yo sentía que teníamos el poder, que no es que los papás todos fueran malos, sino que teníamos verdaderos papás y verdaderas mamás, y había esta clase de hombre neurotípico, fife, que creía que tenía un poder sobre nosotros porque genéticamente estaba como vinculado por las violaciones que hacían. Sentía después, o sea, yo sentí que tenía que ir resolviendo los símbolos de mis compañeros, pues de mis compañeros que estaban también, y al que más le ayudé fue al de Ravenclaw, o sea, porque estábamos viendo un video. Él me dijo, ¿quieres ver un video de mi gente? Y yo, a ver. Y era gente de Corea del Norte, esclavizada casi dentro de esa dictadura. Entonces hay muchas cosas un poco raras. O sea, para terminar. Había cosas raras que no me cuadraban, como en los otros brotes psicóticos, que había algo raro, como el disco de Gryffindor, no, de Harry Potter, del que escuché en la carretera, pero cuando salí no estaba ya el disco y no lo encontré por ningún lado. Cosas raras. Hey, ¿qué onda? Y quiero con esto pues ya terminar. Si me escuchan la voz, ya la siento bastante distinta. Pasó un lapso como de 15 minutos, se carga rápido la cámara. Quiero agregar algunos puntos, y es de que cuando me internan y solo la primera noche y en algunas ocasiones vi la televisión, pero después hubo un lapso en el que cerré los ojos y solo traté de concentrarme en las voces, porque pues supuestamente, o sea, a través de las voces de doblaje era con lo que me estaban hablando. Entonces por eso para mí era muy importante escuchar las voces.
Y en mi brote psicótico, una de las voces era Luis Gerardo Méndez, o sea, que también estaba conectado con él, que era una clase de hermano mío mayor, el cual estaba dando a entender mi comportamiento dentro de ese lugar, pues decía como que le hacía entender a los demás qué es lo que me estaba ocurriendo a mí, porque recuerdo como más o menos la película creo que trataba sobre un niño o muchacho adolescente viajando con un señor a través, iban como manejando en varios lugares. Luis Gerardo Méndez decía, no es una situación contigo, sino es algo interno dentro de mí. Lo que voy a sacar de beneficio es algo interno, es algo mío. Eso era lo que les estaba tratando de explicar. Porque como te digo, la lucha que yo estaba llevando interna era la lucha de muchas personas. Y quiero terminar con esto del tiempo. O sea, verdaderamente sentía que en el futuro podían verme en tiempo real. O sea, creía en un futuro en el cual en la televisión te ofrecía como servicio ver cámaras del pasado en tiempo real, que en el futuro así se podía hacer las cosas. Pero era bien raro porque cuando estaba afuera yo sentía que uno podía ir como subiendo al futuro, pues como irse acomodando. Y pues ya me parece importante solamente mencionar que en una de las noches recuerdo que en la esquina de la pantalla cargaba la película y yo veía una moneda y decía, claro, es la moneda de Gaby Platas, la que está haciendo plata allá en Reino Unido, porque para esto yo sentía que ya se había vuelto algo global. Y por las mañanas me veía un noticiero que se llamaba La Mañana Expreso, algo así, que había varias conductoras y ellas me daban las noticias y yo interpretaba como que, sí, hemos ganado. Por eso te decía, en las mañanas yo sentía que ganaba porque veía ese noticiero y todo lo interpretaba a mi propio trauma o brote psicótico. Y es que las noticias las recuerdo más o menos bien y eran estas. Una era sobre un incendio que hubo en una fábrica y yo pensaba que en ese incendio los villanos se habían quemado, pero que algunos habían huido. Y era otra sobre unos muchachos de Guadalajara que eran de, no sé si de San Juan de los Lagos, o sea, no estoy muy seguro, pero que habían desaparecido y que no los encontraban y salía mucho la noticia y obviamente después vino lo de las noticias de la guerra, pero para eso yo ya estaba un poquito más aterrizado en la realidad, ya estaba con medicamento y eso qué bueno que me acordé. Sentía en las noches que perdía porque me daban un medicamento que me atontaba, o sea, me atontaba y me quedaba así como tieso, pues entonces sentía que con ese medicamento revelaba mis planes, pues, porque en la mañana me daban unas indicaciones de cómo tenía que actuar a lo largo del día y yo seguía eso, pero con la pastilla como que revelaba mis planes o los demás que estaban dependiendo de mí, o sea, era el modo en que ayudábamos, era como hermano mayor ayuda a hermano menor y este hermano menor ayuda al otro hermano menor y así pues estábamos separados como por división, por dimensiones más o menos, y yo sentía que estaba ayudando a mis compañeros, pero cuando me hacían tomar esa pastilla como que nos torturaban a todos, o sea, eso era más o menos lo que estaba pasando por mi mente. Y bueno, creo que eso resume brevemente, no sé por qué decir brevemente, es bastante largo este video, pero eso es lo que resume, porque para mí fueron días, o sea, para mí fueron incluso semanas de lo que viví. Y bueno, eso fue lo que resume mi último y cuarto brote. Yo te dije que iba a ser el más intenso, el que siento que más cosas pensé, y ahorita debo de confesarte que me siento un poquito cansado. No solo la voz me sorprendió porque no esperé que fuera a terminar ronco, pero sí, todo recordar esto, la verdad que sí fue un ejercicio mental muy fuerte para mí. Ahorita me siento bastante fatigado, también es porque ya se va a cumplir la hora en que tengo que comer pero sí me siento como que, no manches, como que me reseteé el cerebro de nuevo, o sea, la verdad, y pues fue complicado. Como digo, no quiero quitarle la seriedad a estos brotes psicóticos. Si tú has tenido uno y ha sido bastante complicado, pues espero que te puedas recuperar de ello. Como te digo, cada quien los vive y los experimenta y habla de ellos de distinta manera. Para mí era importante que esto no se olvidara, sino que quedara grabado y que quedara en el internet para poderlo yo ver en siguientes años, siguientes décadas. Me parece muy importante. Y pues bueno, ahí les dejo las cosas algo raras que creo que me pasaron, que no se explican del todo de mi brote psicótico. Desde que llegué en el día 1 me medicaron. Se supone que ya iba bajando la realidad, pero seguían pasando cosas extrañas. Entonces,
como le digo a mi psicóloga, hay veces que pienso, ¿y si sí era verdad? ¿Y si el mundo sí es así? No sé. Nunca hay que quitar el beneficio de la duda. Todo pasa por algo, dicen. Digo yo, recientemente es lo que más he dicho estas semanas. Si tú eres una persona del futuro que puede ver el pasado, mándame un mensaje, por favor. Y si algo de mis brotes psicóticos fue realidad, házmelo saber. Te lo agradecería muchísimo. Y si no, pues me voy a tener que acostumbrar a la realidad que no es tan entretenida. No es tan entretenida. Es que yo me sentía verdaderamente un luchador de las causas sociales y de una guerra. Creo y considero los temas de los cuales estaba luchando, esos se me siguen haciendo importante. O sea, como lo que es el tráfico de órganos y el uso de la infantes a menores, todo eso se me hace súper relevante, súper importante, pero pues, o sea, me daba la emoción de que estaba contribuyendo de una forma muy o sea, muy en la realidad, o sea, muy práctico, pues, o sea, que realmente yo sentía que veía cambios, pues, inmediatos. Eso se me hacía interesante, pues, realmente como la vida de un espía, como de un espía, de un superhéroe, o sea, estaba interesante, pues, y eso me mantenía emocionado. Es cierto que en algunos momentos, ¿no? Como cuando perdía mi clan, no me daba risa, ahí no me daba risa, pero bueno, era parte, a veces celebrábamos y a veces perdíamos, pero bueno. Y ya para finalizar, cierro que la última vez que según yo escuché a mi mamá en este brote psicótico, a mi supuesta verdadera mamá, y yo recuerdo que fue en un programa que ponían de cazadores, de que era una señora junto con su hija saliendo a cazar osos y venados y así. Esa fue la última vez y según esto, o sea, yo a la que estaba como tratando de ayudar era esa hermana, ¿sí me explico? Y mi hermano mayor que me estaba apoyando era Luis Gerardo Méndez. Y bueno, pues ya, eso es lo que resume mi brote psicótico. Muchas gracias por escucharme. También muchísimas más gracias por respetarme. Esto, te digo, es un tema delicado para mí, importante. Entonces agradezco muchísimo las muestras de respeto al respecto. Si tienes alguna duda o comentario, porque sé que algunas cosas me las saltaba y luego regresaba y luego contaba y luego regresaba, traté de hacerlo de la forma más sencilla y como te digo, algunas cosas todavía me costaba como explicarlas o entenderlas del todo. Y si tienes alguna duda, algún comentario, me puedes dejar un comentario y yo trataré de recordar y dejarlo más claro algún asunto, ¿sale? Sin más, me despido. Mi nombre es Alejandro Sebastián. Espero la próxima, no sé qué es lo que vayamos a hacer en los videos, porque verdaderamente le estoy dando prioridad a la calidad más que a la cantidad. Te agradezco si te suscribes para que te avise exactamente cuando yo suba nuevo video, ¿sale? Nos vamos a encontrar hasta la próxima. Un saludito. Nos vemos. Bye, bye, bye. Bye. Adiós.